Saludos nuevamente con todos ustedes, amigos, público en general, colegas, alumnos. Eh, en este quinto capítulo de la serie Perú Contemporáneo, claro que ya sería el último, ¿no?, de esta serie de videos que hemos venido realizando durante estas semanas. Vamos a tocar el tema sobre la segunda década del siglo XXI, década a la cual estamos ya concluyendo y terminando, y también esto nos va a ayudar para hacer un mejor análisis de la situación actual. No se olviden de ponerle me gusta, ¿no?, compartir el contenido, suscribirse a mi canal para que así se pueda difundir mucho mejor estos videos que son muy, pero muy importantes, ¿no? Bueno, todo más o menos vemos durante esta década características generales. La continuación del neoliberalismo, pero que ya está empezando a mostrar su desgaste. Ese es uno. Número dos, la desaceleración económica que ya se va expresando en las cifras, muestras del PBI. También hay un mayor descontento por parte de la población acerca del modelo económico. Y número tres, que esto es muy importante, es ya la crisis de los mecanismos políticos no impuestos por la Constitución del 93. Eso se va a ver durante esta última década, más aún en los últimos 3 años. Ahí se va a mostrar la bancarrota de estos mecanismos que impuso la Constitución del 93. Bueno, la década podemos decir que se inicia con ya la finalización del segundo gobierno de Alan García y también el ascenso al poder de Ollanta gracias a las elecciones del año 2011. Hay que recordar nosotros que estas elecciones va a haber bastante polarización del electorado y también dentro de los grupos de poder, porque por un lado estaba Ollanta, que representaba, bueno, ¿no?, en la formalidad, un antisistema, ¿no?, una crítica al modelo económico, tratando de recoger el descontento de la población, principalmente del interior del país, del sur peruano y también de la zona amazónica. En cambio, por el otro lado, tenemos una multitud de candidatos que van a defender el modelo, van a defender a la derecha, y la que mejor sale posicionada va a ser Keiko Fujimori, ¿no?, la cual en esta segunda vuelta logra el segundo lugar. Ollanta queda en el primero y Keiko va a quedar en el segundo, obligando obviamente a una segunda vuelta. Esto es muy importante resaltarlo porque acá vamos a tener ya un viraje a la derecha por parte de Humala. Es decir, va abandonando su programa de reformas estructurales, por ejemplo el cambio de la Constitución, para defender el libre mercado. Antes su programa se llamaba la gran transformación. Ahora ya no, ahora va a comprometerse con los grupos de poder a no tocar el modelo económico a través de la famosa hoja de ruta. Esto le permitió que un sector predominante de la gran burguesía, al igual también que personajes de la derecha neoliberal como Mario Vargas Llosa, le van a dar su respaldo, ¿no? Y claro, también un sector de la pequeña burguesía, las clases medias, que enarbolaba el antifujimorismo, y eso va a ser también una característica muy importante durante esta década, va a respaldar a Humala en la segunda vuelta, así logrando obviamente ya ascender al poder, ¿no?, en el 2011. Como ya se mencionó, hay una continuación del neoliberalismo, de este modelo económico que todo es libre mercado. El libre mercado va por encima de la dignidad humana, de los derechos humanos. Eso se va a ver totalmente demostrado, o se vio demostrado durante casi los últimos 30 años, ¿no? También vemos acá que se van a mantener en los puestos de las funciones económicas claves, obviamente personas abiertas al libre mercado. En el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar el ministro Castilla, después en el BCR Julio Velarde, para darle una continuación, ¿no?, al modelo. Claro que Humala
a diferencia de otros presidentes, va a tratar un poco de maquillar el modelo económico a partir de los programas sociales, con un objetivo de populismo, de demagogia, para así obviamente también calmar las aguas, porque eso es lo que justamente querían los sectores de la gran burguesía, aprovechar la figura de Humala para calmar las tensiones, productos obviamente del propio sistema, ¿no? Vemos acá programas muy interesantes que hasta ahora hoy siguen vigentes, Pensión 65, Beca 18, también vemos que se crea un nuevo ministerio, el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Con ese, que va a tener con ese objetivo, ¿no? De los programas sociales. Bueno, vamos a tener también que la población va a seguir rechazando el neoliberalismo, ¿no? Y eso se ve expresado con las protestas antimineras en Cajamarca, en Arequipa, porque es más que obvio, ¿no? A pesar de ser regiones donde hay bastante explotación minera, pero la población casi nada o nada se vio beneficiada por esta bonanza económica. Se van a ver inclusive perjudicados porque obviamente expropiación de tierras, hay una contaminación al medio ambiente, los ríos que son muy fundamentales para la agricultura, etcétera. Y esto va a traer fuertes protestas por parte de la población, de las regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso en el 2012, las fuertes protestas en Cajamarca, el 2015 también en Arequipa contra el proyecto Tía María, ¿no? Contra, obviamente, las acciones de las transnacionales, que lo único que les importa es, obviamente, es ganar, y no le importa el bienestar de la población, no le importa el bienestar del medio ambiente, entre otras cosas. Y claro que el gobierno va a salir como defensor, ¿no? del gran capital, y eso quedó demostrado en los hechos. También vamos a tener la decadencia y también el fracaso de la descentralización. Propuesta que ya se viene aplicando desde el gobierno de Toledo. Obviamente que a los presidentes regionales se les va a quitar más poder, sobre pretexto, ¿no? De que se comete corrupción, ¿no? Sobre pretexto de que va a haber malversación en el fondo, pero en algunos casos los presidentes regionales, ya sea por populismo, o sea también por convicciones personales, asumían los reclamos de la población contra el modelo económico y también contra lo que viene a ser la actividad extractiva mineral, ¿no? Y claro que van muchas veces a encabezar estas protestas. Por eso al gobierno central no le convenía mucho que tenga bastante poder. Inclusive será durante el gobierno Humala que se va a cambiar la denominación. Ya no se van a llamar presidentes regionales, sino gobernadores regionales. También vamos a observar que este gobierno de Humala va a ser totalmente sumiso a las propuestas, ¿no? De los grandes capitalistas. Todo lo trataba de pasar, todo trataba de aprobar, y esto quedó demostrado cuando se intentó aprobar la ley laboral juvenil, en donde, eso fue final 2014, inicio 2015, donde se pretendió negar derechos laborales a los jóvenes trabajadores, ¿no? De 18 a 24 años. Esto va a traer grandes protestas por parte de las organizaciones juveniles, que se sintió principalmente en Lima, ¿no? Van a ser como 5 marchas multitudinarias en donde se va a rechazar este tipo de explotación, porque va obviamente contra los derechos económicos y sociales conculcados por la Constitución y también por los tratados internacionales, ¿no? También tendremos aquí a nivel internacional, va a darse el dictamen de La Haya, del Tribunal Internacional de Justicia, respecto al dirimendo, al límite marítimo, ¿no? Que está entre Perú y Chile, ¿no? Ya se estableció una frontera marítima, quedando una posición intermedia, porque claro, el Perú
pretendía tal situación, Chile también pretendía otra, y el Tribunal de la Haya quedó una situación intermedia, ¿no? Y obviamente acá también el Estado peruano no tuvo el manejo diplomático suficiente para poder hacer respetar la soberanía nacional. Bueno, como ya es algo y es una práctica, es el derrotero, digamos, de los que asumen la dirección del Estado peruano en los últimos años, ¿no? También vamos a ver a nivel político la oposición del fujiaprismo. Obviamente, si bien es cierto, el APRA logra una cantidad muy mínima de congresistas, logra solamente 4 por las elecciones del 2011, el Fujimorismo sí logra una cantidad regular, y ahí vamos a tener la consolidación de su alianza, que va a ser opositora al humanismo. En cambio, el oficialismo va a tener un grave problema. Como no es un partido constituido, vamos a tener bastantes divisiones, deserciones, algo que ya se venía viendo durante la gestión anterior, durante el gobierno de García, puesto que, claro, el bloque que iba con Ollantumala, Unión por el Perú, al final se fragmentó en diversos grupos, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá, ¿no? Vamos a presenciar que más que un partido, era un conjunto de intereses que convergieron de manera momentánea por las elecciones, pero cada uno ya quien veía por su pañuelo, ¿no? Y eso se va a demostrar claramente a lo largo del gobierno, cómo la bancada oficialista se fue reduciendo. Y ante estas circunstancias vamos a ver que la oposición va constantemente a interpelar a los ministros, va también inclusive a censurar a un gabinete. Esto va a traer una crisis política que no se veía desde el primer gobierno de la UNE en los años 60. Hará que se forme un segundo gabinete, y es obvio que había también la posibilidad de que Humala disuelva el Congreso ante, obviamente, la disolución de o caída de este segundo gabinete, ¿no? Y esto va a generar mayores convergencias momentáneas entre la oposición y el gobierno, ¿no? Y también, para terminar este punto del gobierno de Humala, que es un gobierno totalmente pro capital, pro derecha, vamos a tener la, la aparición del Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales, el Movadep. Este grupo ya había sido fundado en 2009, pero va a tener mayor relevancia política en el 2012, cuando pretende inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo con con los requisitos fundamentales. Y el principal va a ser que sí logró las firmas requeridas que pedía el jurado. Al final va a haber, obviamente, un rechazo por parte del Jurado Nacional de Elecciones a la inscripción, porque, claro, el detalle es que justo este movimiento enarbolaba la ideología del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, y por ello la derecha agarraba y decía que los vinculaban con el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Qué pasó? Hubo una gran polémica acerca de la libertad de expresión, de la libertad de organización. Inclusive el problema se llevó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, por una ajustada mayoría, rechazó la inscripción de el Movadep. Luego, más adelante, vamos a tener en el 2014 la famosa Operación Perseo, donde se capturan a los principales dirigentes de esta organización, acusados de apología, acusados de conspiración contra el sistema democrático. Pero claro, está más que obvio que esta agrupación, el Movadep, no ha cometido ningún acto violento contra el Estado de Derecho. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Después de ello vamos a presenciar ya para el 2016, vienen elecciones muy, muy cruciales. Vamos a tener que la candidatura de Keiko Fujimori se va a fortalecer. Ella inclusive es la ganadora de la primera vuelta electoral. Y tenemos el segundo lugar. Vamos a ver una victoria ajustada de Pedro Pablo Kuczynski, es el antiguo primer ministro de Alejandro Toledo, que también es otro defensor abiertamente del modelo neoliberal.
En el tercer lugar quedó Verónica Mendoza por parte del Frente Amplio, de esta agrupación de izquierda liberal democrática burguesa, va a quedar en el tercer lugar. Y también otras candidaturas no lograron pasar la segunda vuelta. También acá estas elecciones de 2016 demostraron ya el fracaso rotundo de dos expresidentes ya a nivel del escenario político. Tenemos de Alejandro Toledo, con Perú Posible, que logra a duras penas llegar al 1% de la votación válida, y también el problema del APRA, de Alan García, que no tiene un gran resultado electoral, tiene alrededor de 5% de votos, y también logró apenas 5 parlamentarios. Y acá hay un detalle, al ganar Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la primera vuelta, y justamente por complejidades del sistema electoral peruano, vamos a tener que una gran mayoría de parlamentarios le va a corresponder al fujimorismo. Esto es algo muy inédito en la historia del Perú, porque normalmente una lista parlamentaria no lograba mayorías absolutas. Esta vez el fujimorismo sí lo va a lograr. El fujimorismo logró más o menos, bueno, lo logró 73 congresistas, algo que ni siquiera el padre de Keiko, Alberto Fujimori, manipulando todos los poderes del Estado en los 90, había logrado, ¿no? 73 congresistas, una mayoría que le va a resultar importante para manejar el Congreso, ¿no? El detalle viene a ser que al final Kuczynski va a competir con Keiko en esta segunda vuelta electoral. Vamos a ver que ganará Kuczynski de manera ajustada, puesto que vamos a tener sectores de la clase media, de la pequeña burguesía, respaldan a Kuczynski, igual también algunos políticos que no querían la vuelta a la autocracia fujimorista, ¿no? Por lo tanto va a ganar por pocas décimas, va a ganar inclusive Pedro Pablo Kuczynski la presidencia de la República. Pero acá también va a tener que afrontar serios problemas, puesto que acá observamos que va a afrontar una gran oposición, y también hay que ver que la bancada oficialista de Pedro Pablo Kuczynski apenas tenía 18 representantes, 18 parlamentarios, a comparación de los 73 del fujimorismo, y más suma de los 4 del APRA, que obviamente es una alianza opositora, y lo que va a hacer este fujimorismo simplemente es una oposición por oposición. Es decir, porque claro, me ganaste la presidencia, ahora yo te voy a hacer la vida imposible. Una situación muy similar a la que tenemos durante el primer gobierno de Belaúnde, con la alianza APRA-1, ¿no? Que se dedicaron básicamente a hacer una oposición obstruccionista. Esta gran dificultad la va a tener que asumir Pedro Pablo Kuczynski, que no va a tener el manejo político suficiente para poder solucionar esta situación, ¿no? Claro que continuar la desaceleración económica, eso ya esto es más que todo está recontra palpable. Se inicia el escándalo de Odebrecht porque se queda demostrado que esta empresa utilizó una serie de sobornos contra los miembros del Estado peruano para lograr licitaciones y beneficios en la construcción de obras, ¿no? Y ahí vemos que están involucrados el gobierno de Toledo, el segundo gobierno de Alan García y el gobierno de Ollantumala, ¿no? Vemos acá también otro proceso muy importante a nivel social, será la inmigración venezolana por los problemas políticos y económicos que ocurren en este país, y sumado aún con el bloqueo económico norteamericano. Y cabe resaltar que será la inmigración más grande de la historia del Perú, superando también a la inmigración china del siglo XIX, ¿no? Por eso no es casualidad, cuando vamos a ir por las calles un rato siempre vemos a un inmigrante venezolano extranjero, ¿no? Pero acá hay que aclarar que tanto el gobierno de Kuczynski o el gobierno actual permiten la llegada de los inmigrantes no por una cuestión humanitaria, sino que hay una cuestión dentro de la política internacional ligada a los intereses de Estados Unidos. Claro, que vengan acá,
para desestabilizar así el gobierno de Maduro y poder próximamente derrocarlo. Acá no se trata de una cuestión humanitaria, no pobrecitos, eso no hay acá, por si acaso. Y más aún, esto va a agudizar ciertos problemas a nivel económico-social en el país, ¿no? Y va a generar un mayor descontento de la población, básicamente contra el gobierno. Y también vamos a ver que este gobierno de Kuczynski, que dura menos de 2 años, va a caracterizarse por las constantes crisis políticas, interpelación de ministros, censuras, obligación a renuncias, cae un gabinete y justo vino un hecho muy importante, el intento de vacar al presidente a finales del 2017, algo que no se logra por muy poco, ¿no? Pero también acá hubo un problema, ¿no? Hubo un tráfico de influencias porque un sector del Fujimorismo, liderado por Kenji Fujimori, transa políticamente con Kuczynski para poder llegar a un acuerdo y claro, obviamente parte del acuerdo era la liberación de Alberto Fujimori vía indulto. Esto genera también un gran descontento de la población, esto genera también un mayor desprestigio, ¿no? del gobierno. Hasta que ya vemos en el 2018, en marzo de 2018, ya salen videos donde se muestran estas negociaciones, estos trances a nivel político y obliga a Kuczynski a renunciar. Y por mandato de la Constitución, el que va a corresponderle asumir el gobierno será al primer vicepresidente Martín Vizcarra. Que claro que tanto Kuczynski y Vizcarra pertenecen al mismo periodo constitucional, no son gobiernos distintos, ¿no? Porque ambos han sido elegidos mediante la misma elección. Vizcarra va a continuar obviamente con el modelo económico, no lo va a tocar para nada, pero eso sí hay que ver que va a tener un mayor manejo político, puesto que va a tratar de superar la oposición al Congreso a través de la coordinación con con los gobernadores regionales, con los gobiernos locales, entre otros. Va a lograr articular ¿no? más o menos un apoyo a nivel político, también va a tratar de acercarse a un sector de la clase dominante, ¿no? del gran capital, para que lo respalde, ¿no? Y ha sido más astuto políticamente hablando, empezó obviamente a plantear la reforma política, salieron también el destape, los escándalos de corrupción en el Poder Judicial, porque vemos acá prácticamente formaciones de agrupaciones criminales dentro del Poder Judicial. Y claro, y al ver que la oposición, el fujimorismo y el aprismo se coludían con los acusados de corrupción dentro del Poder Judicial, y más aún, ver aún la oposición obstruccionista desde el Congreso, el gobierno de Vizcarra decide disolver el Congreso el 30 de septiembre del 2019. La disolución del Congreso, claro, hubo un debate si ha sido constitucional o no, pero vemos acá un respaldo político de la clase dominante y también de las Fuerzas Armadas, ¿no? El Congreso que de verdad su prestigio estaba totalmente por los suelos, ¿no? Porque son poquísimas leyes que han aprobado para el beneficio del país, ¿no? El beneficio de la población. Al final vamos a ver que se da un periodo de interregno parlamentario, ¿no? Desde septiembre hasta más o menos inicios de marzo del 2020, donde el gobierno va a legislar a través de decretos de urgencia. Esto le va a traer bastante arraigo político a Vizcarra, ¿no? Esto, haber disuelto el Congreso, se convocan ya para enero del 2020 nuevas elecciones, en donde vamos a tener un Congreso mucho más disperso, en donde Acción Popular lograría la mayor cantidad de congresistas con 26 parlamentarios. Al igual las grandes sorpresas en esta elección congresal, que solamente son representantes que van a tener un mandato de año y medio aproximadamente. Vamos a tener las grandes sorpresas con el FREPAP, que lograría 15 parlamentarios, y UPP esta vez con personas muy allegadas o también la presencia de Antauro Humala, este político nacionalista
obviamente contrario al modelo económico, ¿no? Esto vamos a tener, este nuevo Congreso se va a configurar de una manera más fragmentaria, el fujimorismo va a perder bastantes representantes, porque anteriormente tenía 73, ahora va a tener solamente 15, y claro, hay partidos que ya marcan su decadencia definitiva. El ejemplo claro es el partido aprista, que no logra sobrepasar el 3% de los votos, por lo tanto no va a tener representación parlamentaria. Y esto hay que sumarle también la crisis actual que se vive, ¿no? Por el COVID-19, a partir de que acá se destaparon más cosas respecto al modelo económico, como el sistema de salud solamente da cobertura para unos cuantos privilegiados y no a la población en su conjunto. Y también se ha demostrado que la cuarentena perjudica a más del 70% de la población, porque acá en el Perú, producto obviamente del modelo económico, la mayoría de los peruanos no tenemos beneficios sociales. No hay un trabajo formal, todo es trabajo informal, es de cada día. Y esto obviamente está generando ya un descontento, ¿no? Pues el dilema de la gente, o morir del virus o morir de hambre, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta ante estas circunstancias que son muy, pero muy, muy delicadas. Bueno, como conclusiones yo quiero mencionar que de este curso, ver la bancarrota del capitalismo como una primera conclusión y también de su modalidad neoliberal, que eso ya creo que está más demostrado y creo, esta última década lo demuestra cabalmente, ¿no? También el desgaste del modelo político, como ya lo mencioné, a partir de los últimos acontecimientos, en estos 3 años recientes queda totalmente demostrado de ello, ¿no? Que los mecanismos políticos implantados de la Constitución 93 ya no corresponden a una realidad concreta, ni siquiera para la representación verdadera del pueblo, ¿no? El desprestigio también de la clase, de los partidos políticos, casi todos manchados con casos de corrupción, solamente ver sus intereses particulares en vez de ver los intereses de la población. Claro ejemplo este el fujimorismo durante sus gestiones parlamentarias. También tenemos el rechazo de la población al modelo económico con las diversas protestas que se han dado a lo largo de estas 2 últimas décadas. Y también acá hay una necesidad de una reestructuración general, hay una necesidad de, en primer lugar, una nueva constitución con el pueblo y para el pueblo. Esto para mí es muy importante, ¿no? Porque tanto en el modelo económico que perjudica a la mayoría de peruanos y el mecanismo político que hace que solamente una cúpula egoísta, una cúpula corrupta, haga lo que sea con el Estado peruano, ¿no? Acá hay una necesidad de cambiar la Constitución. No es volver a la Constitución del 79, porque era otro contexto. Es una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente. Y también a perspectiva ver, y esta es la lección principal de este curso, la necesidad de una transformación social para el Perú, porque las cosas no pueden seguir tal como están, porque hemos tenido a lo largo de los últimos 50 años gobernantes que siempre han representado los intereses del gran capital extranjero o de solamente un sector o del sector de la clase dominante, el sector de la burguesía, y no hemos tenido gobernantes los cuales hayan representado los intereses de la mayoría de la población, y eso es justamente lo que queremos. Eso siempre apela perspectiva la transformación social en beneficio de las mayorías. Bueno, eso sería todo. Con esto concluimos este breve curso. En esta vez me explayé un poco más porque era importante también hacer ciertos detalles, y eso nada más. Muchas gracias y será hasta una siguiente oportunidad.